Hoy en el recuento parece que por fin llegó el fin de la primera temporada de toda la serie de Huawei contra Estados Unidos. Trump le quita el veto a Huawei. Además, Samsung pide ideas para futuros Galaxy a través de un concurso. También hablamos de Xiaomi, que ha actualizado sus Mimojis. También mencionaré la nueva actualización que recibió el Galaxy A50. Y para terminar, Jony Ive deja Apple. Te contaré quién era si no lo conocías todavía. Comenzamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Antes de seguir, te recuerdo que te suscribas para formar parte de toda esta gran comunidad de tecnología. Nos encanta comentar todas estas noticias. Revisemos los resultados de la encuesta del video pasado. Te pregunté si crees que Huawei vuelva a usar Android y el 70% cree que sí. Y en ese momento de haber hecho la encuesta no había sido resuelto todavía el problema del cual hablaremos precisamente en esta primera noticia. Y es que si lo recuerdas bien, en Japón se está realizando la cumbre del G20, donde se reúnen presidentes de diversos países. Así que Donald Trump aprovechó para por fin ponerse de acuerdo y ponerle fin a esta enorme novela llena de capítulos épicos que hemos vivido aquí en el recuento, o al menos podría ser la primera temporada. Donald Trump dijo: vendemos a Huawei una tremenda cantidad de productos. Yo dije que eso está bien. Es un tema complejo, por cierto. Lo que hay que destacar es que Donald Trump todavía no ha retirado a Huawei de la lista negra de empresas. Sin embargo, ya permitirá que las empresas estadounidenses hagan negocios con Huawei, pero definitivamente no está contemplado que Huawei pueda implementar la red 5G, por ejemplo, en Estados Unidos, o que venda oficialmente sus dispositivos ahí. A esto Donald Trump solamente dijo: no hemos hablado de eso, tenemos una reunión lunes o martes, y solamente dijo: creo que es inapropiado, lo dejamos para después. Cuando le preguntaron si cree que Huawei saldría de esta lista negra, entonces, ¿esto qué significa? Que Huawei ya podrá tener acceso completo a Android sin mayor restricción y tener relación con todas las demás empresas, con Intel, con Google, Microsoft, absolutamente todas las empresas que poco a poco se habían anunciado que se iban retirando de sus relaciones comerciales con Huawei. Y a través de la cuenta Huawei Facts hemos podido saber un poquito más de información, donde se informa que al parecer, a cambio de esto, China aceptó comprar más productos agrícolas estadounidenses, así que esto podría formar parte del acuerdo con el cual Huawei puede volver a tener acceso a las empresas estadounidenses, lo cual nos confirma que todo este lío y escándalo fue solamente un plan de Donald Trump para poder tener algunas cartas para negociar fácilmente con el gobierno chino. Así que, ¿por qué no participas en la encuesta y me cuentas quién gana más en esta negociación? ¿Estados Unidos, China o ambos países salieron beneficiados? Lo cierto del caso es que todo este escándalo ya provocó un poco de desconfianza en los usuarios al momento de adquirir dispositivos de Huawei, pero veremos cómo le va a la marca, porque por el momento parece que no está sufriendo demasiado de este bajón. Y es que el P30 ha roto los propios récords de Huawei, ha logrado ya superar 10 millones de dispositivos vendidos a nivel global en solamente 85 días. Así que ha superado por bastante diferencia al P20, que requirió de 147 días para llegar a esta cifra. Entonces, definitivamente Huawei, a pesar de toda la tremenda tormenta que se le vino encima, sigue teniendo muy buenos resultados. Y ahora que al parecer le han desbloqueado ya todo el acceso a las empresas estadounidenses, veremos cómo viene recargado de energías con el Mate 30, que esperamos sea lanzado más o menos septiembre-octubre. Así que estate pendiente, por aquí te estaremos contando absolutamente todo. Pasemos a la siguiente noticia. Si te encanta el diseño, la verdad es que esta noticia te llamará demasiado la atención. Y es que Samsung acaba de lanzar un concurso donde está solicitando nuevas ideas para dispositivos móviles, pero incluso también podrás participar dando fondos de pantalla o diseñando accesorios para smartphones, tablets y todo esto. Este concurso comenzó el 27 de junio y lo han lanzado en colaboración con una revista
revista de diseño que se llama The Scene y terminará hasta el 4 de agosto, así que hay suficiente tiempo para poder presentar tus propuestas de diseño. Si estás interesado en participar, debes visitar la página oficial de esta revista y ahí se supone incluyen todos los detalles de este concurso y la forma en que podrás participar. Obviamente, todas tus propuestas van a ser evaluadas en diferentes rondas y mucha atención porque te voy a contar los premios. Como te dije, hay dos categorías, una que es para dispositivos y la otra que es para fondos de pantalla de dispositivos. El primer lugar de cada categoría tendrá un premio de $10,000 y el segundo y tercer lugar tendrán $5,000 y $3,000 respectivamente. Estos premios serán entregados oficialmente en la conferencia de desarrolladores de Samsung de este año, que será el 29 y el 30 de octubre en California. Entonces, muy interesante la propuesta de Samsung para obtener nuevas ideas de diferentes formas de dispositivos y más cosas. Pero pasemos a la siguiente noticia, porque Xiaomi ya sabes que obtiene ideas de muchos lados y en este caso su gran inspiración fue Apple, al parecer, ya que acaba de renovar sus Mimojis, que anteriormente eran solamente basados en sus propios personajes, unos pandas y más animalitos. No funcionaban muy bien, que digamos, pero al parecer el día de mañana, cuando se ha presentado el nuevo Mi CC9, llegará acompañado precisamente de esta renovación. Así que esto lo anunciaron a través de diferentes imágenes mostrando cómo la cara animada se puede montar sobre el cuerpo humano normal, tal como sucede con los Animojis de Apple, y te ofrecen una gran variedad de peinados, accesorios y muchas cosas más para poder personalizarlos y que se parezcan a ti. Así que actualmente los que ya ofrecen esta opción de tener tu propio personaje animado son Apple, Samsung y ahora Xiaomi. Vamos a ver si Huawei se decide a renovar por fin su propia implementación, que ya ni me acuerdo cómo se llama porque es muy básica. Vamos a ver si con el Mate 30 anuncian algo similar. El que también se actualizó es el Galaxy A50 de Samsung, recibiendo algo importante porque para empezar tiene ya el modo noche para las fotografías. Según mi experiencia, el modo noche de Samsung todavía no es tan espectacular como el modo noche de otras marcas, pero definitivamente mejora de forma importante las fotografías en poca iluminación. Pero no solo eso, también ha recibido el modo de cámara súper lenta. Esto vaya que es importante. Todavía no sabemos específicamente a cuántos fotogramas por segundo será esta cámara ultra lenta, pero otro pequeño detallito es que el escáner de códigos QR está integrado en la cámara de Samsung como debería ser. Esperamos que esta actualización la reciban pronto todos los demás dispositivos de Samsung para que no sea necesario entrar a Bixby Vision para escanear los códigos QR. Así que la verdad, esta actualización le cae de maravilla a este dispositivo si es que ya eres un poseedor de él o si estabas esperando tal vez para comprarlo. Ahora creo que hay un poquito más de puntos fuertes para este dispositivo que de por sí ya está muy interesante. Y vámonos a la última noticia, que es una que no te había podido contar por falta de tiempo, y es que Jonathan Ive, Johnny le decían muchas personas, ha dejado Apple. Si no lo conoces, definitivamente necesitas hacerlo porque fue el director de diseño de Apple por muchísimos años, fue la mente maestra prácticamente en el diseño del iPhone y muchos otros dispositivos, incluso también en cuanto a marketing y estrategias de publicidad. Así que la verdad es una pérdida importante para Apple. Johnny dejó Apple para formar su propia empresa que ahora se llama Loveform y obviamente sigue siendo de diseño, pero ya no específicamente una marca de tecnología. Pero aún así han anunciado que Apple y Johnny Ive seguirán colaborando en una serie de proyectos de Apple, no se especifica en qué, pero uno de los trabajos más importantes y recientes de Johnny fue también el papel que desempeñó en el diseño del Apple Park, este campus enorme que Apple estrenó recientemente. Algunas fuentes dicen que Johnny Ive no estaba contento con las decisiones que estaba tomando Tim Cook y que por eso se ha dado esta separación. Así que se vienen cosas nuevas para Apple en futuros dispositivos. Vamos a ver qué es lo que pasa en cuanto al diseño específicamente de futuros iPhones, futuras Macs y más cosas que presente Apple. Así que por el momento llegamos al final de este video. Recuerda participar en los comentarios y suscribirte para que formes parte de esta enorme comunidad tecnológica
tecnológica que día a día comenta todo lo que está sucediendo. Espero que te haya gustado el video. Si fue así, sabes que puedes indicarlo y nos vemos la próxima.